Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que ya os estáis conectando. Ya vamos por casi 100 personas. Vamos a esperar un par de minutitos para proceder a la presentación. Bueno, antes de comenzar con la presentación, me gustaría desde el colegio y la fundación, bueno, pues decir que lamentamos profundamente la situación que se está produciendo aquí en la provincia de Valencia por la catástrofe de la Dana y nada, dar nuestro apoyo, fuerza y que cuenten con nosotros para todo lo que necesiten. Comienzo ya con la presentación. Estamos en la cuarta edición de Encuentros en la Fundación. Hoy voy a presentar la webinar La adolescencia, un periodo crítico para la salud mental. Y para mí es un placer, bueno, pues presentar al doctor don Enrique Echeburúa Odriozola. El doctor Enrique Echeburúa es catedrático emérito de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco y académico de número de Jaquiunde y de la Academia de Psicología de España. Miembro cofundador del Instituto Vasco de Criminología, ha sido presidente de la Sociedad Vasca de Victimología, coordinador de la Estrategia de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ha puesto en marcha programas específicos de tratamiento para víctimas de agresiones sexuales y de violencia machista, así como para hombres que maltratan, y ha creado instrumentos de medida en estos ámbitos. Es autor de 35, nada más y nada menos que 35 libros, de ellos, por ejemplo, Personalidades violentas, Manual de violencia familiar, Celos en la pareja, y de más de 530 trabajos en libros y revistas científicas relacionados con la violencia de género, la violencia y los trastornos mentales y las adicciones comportamentales. Sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia sexual y contra la pareja y en las adicciones comportamentales. Ha sido galardonado recientemente con el Premio Euskadi de Investigación en Ciencias Sociales en 2017 por su trayectoria científica e investigadora. Bueno, pues yo creo que con las palabras y la presentación que he hecho del doctor Enrique, creo que ya sabemos del gran profesional que estamos hablando y bueno, podemos dar bienvenidos a todos y todas y podemos dar paso a esta webinar. Recordar que después tendremos un coloquio, podréis ir haciendo preguntas para que el doctor vaya contestando y nada, haremos un pequeño coloquio al finalizar la webinar. Muchísimas gracias a todos y todas por asistir. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia de Psicología de España y a FIDAP por haber tenido la delicadeza de haberme invitado a impartir esta conferencia sobre un tema tan, digamos, tan crítico en estos momentos como es el relacionado con la adolescencia y la salud mental. Y, en segundo lugar, quiero agradecer también a todos los asistentes que han mostrado interés en poder escuchar mi presentación y poder dialogar sobre ella a continuación. Muy bien, la adolescencia es un periodo crítico en la vida de una persona por los cambios biológicos y psicológicos que se producen. En realidad es el periodo en donde se lleva a cabo el proceso de construcción de la identidad, lo que puede generar muchas inseguridades a ciertos adolescentes. Los cambios que se producen son a distintos niveles. A nivel neurológico, todavía no se ha producido un desarrollo de la corteza frontal que no se va a producir hasta los 25 años y que es responsable de aspectos tan importantes como la toma de decisiones,
la planificación de conductas, el autocontrol y la conciencia moral. Y gran parte de las conductas que llevan a cabo los adolescentes están reguladas por circuitos cerebrales subcorticales, por la amígdala, que son responsables de conductas tales como la impulsividad, la atracción por el riesgo, etcétera, que son tan habituales en este periodo de la vida. Pero es que también a nivel hormonal se producen cambios muy importantes. Es la época de la pubertad, donde se producen cambios fundamentalmente en la imagen corporal, que son resultado del desarrollo de las características sexuales secundarias, y estos cambios son más prematuros, más tempranos y más acentuados en las chicas, de manera que se encuentran bruscamente con un cuerpo que es diferente del que tenían hace unos meses. A nivel psicológico se producen también algunas modificaciones. Hay ciertas dificultades para la regulación emocional. Es el momento en que se produce la asunción de la identidad y de la orientación sexual. Es cuando las personas comienzan a implicarse también en el uso de las redes sociales y de Internet, cuando en algunos casos empiezan a tomar contacto con el consumo de alcohol y drogas, que en algunos aspectos puede resultar problemático, y es también cuando se configura y se consolida el desarrollo de la autoestima, que va a ser tan importante para determinar el grado de aprecio que una persona tiene por sí misma, por sus características, por sus cualidades y por el tipo de relaciones que puede establecer. A nivel social también hay unos cambios. La persona ya no limita sus relaciones al ámbito de la familia, sino que la socialización con los iguales desempeña un papel muy importante. Es entonces también cuando empieza a configurarse la necesidad de adquirir un cierto éxito social ante los demás. Y ese éxito social, en ocasiones, y muy influido a veces por las redes sociales, tiene que ver con aspectos como la popularidad, la belleza, la delgadez, especialmente en el caso de las chicas, y también hay una exigencia a nivel de rendimiento, sobre todo a nivel académico, cuando se crean ya las perspectivas de poder acceder a la universidad, o deportivo en algunos casos, para adquirir un rol, digamos, de estima ante el resto de sus compañeros. Por ello, en algunos casos, cuando estas personas no adquieren este estatus al que aspiran, se puede producir una soledad no deseada, que no es privativa exclusivamente de los ancianos. Esa soledad no deseada surge fundamentalmente por influencia de muchas de las redes sociales, que pueden establecer unos patrones de felicidad ficticia que se exhibe en TikTok, Instagram u otras relaciones sociales. Y si el adolescente se considera con ese tipo de felicidad, que insisto, en muchos casos tiene un carácter muy ficticio, puede sentirse acomplejado o puede sentirse deprimido por no alcanzar esas pautas de éxito social. ¿Cómo podemos definir que una persona ha llegado a este periodo de la vida con un desarrollo psicológico equilibrado? Pues fundamentalmente cuando tiene unas relaciones familiares sólidas, cuando se adapta socialmente al grupo de referencia y ese grupo no es problemático por otros motivos, cuando tiene un nivel socioeconómico adecuado que le permite poder hacer frente a las necesidades básicas que puede requerir, cuando la persona empieza a adquirir una conformidad con la imagen física y psicológica, es decir, cuando empieza a asumir los cambios que se van produciendo en este periodo, y también cuando empieza a desarrollar recursos psicológicos para hacer frente a las contrariedades de la vida, o sea, para hacer frente al estrés, para manejar las emociones me refiero de enfado, de alegría, de tristeza, de envidia, etcétera, que pueden surgir en estas ocasiones. Cuando no se producen estos
recursos psicológicos equilibrados, existe el riesgo de que puedan aparecer ciertos niveles de malestar emocional y, en algunos casos más acentuados, ciertos trastornos mentales. Los trastornos mentales son poco frecuentes o relativamente poco frecuentes en la infancia, pueden afectar a un 5 o un 10% de los niños, en donde hay trastornos de conducta, el TDAH, etc. Pero en la adolescencia se produce prácticamente una duplicación de esa tasa de prevalencia de los trastornos y además afectan a uno y otro sexo. Y en la vida adulta todavía es mayor y puede llegar a afectar, digamos, a un 25% de los casos. Además, existe la peculiaridad de que el tratamiento meramente farmacológico tiene un alcance mucho más limitado en el caso de los niños y de los adolescentes que en el caso de las personas adultas. Pero es que además, si aparecen trastornos mentales en la adolescencia, tienen una significación especial, y es que el 50% de los trastornos mentales graves que aparecen en adultos se inician antes de los 14 años. Eso quiere decir que realmente preocuparnos por la salud mental y por el bienestar mental de los niños y adolescentes es una forma importante también de proteger a estos menores, pero también de proteger a los futuros adultos en los que se van a convertir. ¿Cuándo podemos señalar que un adolescente presenta señales de alarma? Es decir, que nos hacen pensar que ya no se trata de una rabieta pasajera o de una tristeza sobrevenida, sino de un problema que requiere algún tipo de ayuda profesional o intervención. Pues es un conjunto de síntomas, algunos de los cuales son el aislamiento excesivo, la tristeza frecuente, los cambios drásticos en el rendimiento escolar, la obsesión por la imagen corporal, sobre todo cuando una persona muestra su insatisfacción permanente por ella, la pérdida de interés en las actividades gratificantes habituales, es decir, que abandone sus aficiones, etcétera, y que presente muy baja autoestima, que se señale que siempre es inferior a los demás, que él no vale nada o que ella no vale nada, etcétera. Por otra parte, dentro de los problemas psicopatológicos que existen en la adolescencia, existen problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, existen las autolesiones y la ideación suicida, existe también los trastornos de la conducta alimentaria, abuso de alcohol y drogas, adicción a las pantallas, problemas sexuales, de identidad sexual, de orientación o de ser víctimas de abuso sexual, y los síntomas derivados del acoso y especialmente del ciberacoso, fundamentalmente en función de la proliferación o del mal uso de las redes sociales. No todos los adolescentes experimentan problemas también en función de su género. En concreto, en los chicos, cuando se producen problemas, son más frecuentes las adicciones a sustancias, me refiero al abuso de alcohol y de drogas, las patologías duales, sobre todo cuando se abusa del hachís, y eso puede tener relación con los primeros episodios psicóticos en algunos casos, cuando hay una sobreexposición a las pantallas, cuando hay también un trastorno del juego y especialmente del juego de las apuestas online, la implicación también con conductas antisociales que aparecen, la implicación en peleas, que ya no tienen un carácter meramente esporádico, sino que forman parte como un estilo de vida de la persona. Y en chicas, en cambio, son frecuentes otro tipo de trastornos como los relacionados con la imagen corporal, el estar a disgusto con su imagen corporal y la implicación en trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia o la obesidad o los atracones, etc. También son frecuentes en chicas las autolesiones y la ideación suicida.
y finalmente el ser víctimas de acoso y ciberacoso o de ciberabuso en las relaciones de pareja, en donde normalmente los acosadores, o sea, los agresores suelen ser varones y las víctimas suelen ser chicas habitualmente. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la depresión, que es un cuadro clínico muy importante, sobre todo por la vinculación que tiene con la ideación suicida y con las tentativas de suicidio, puede presentarse a veces de forma distinta que en los adultos. En concreto, así como en los adultos lo más importante es la anedonia o la pérdida de interés por las actividades gratificantes y la tristeza profunda en que se encuentra, en los adolescentes puede manifestarse a veces en forma de alteraciones en el comportamiento habitual, en forma de irritabilidad, el abuso de sustancias, el mal rendimiento académico, el aislarse socialmente o presentar conductas autolesivas o cambios en el apetito y en el sueño, sobre todo cuando se producen de una forma brusca. Un aspecto al que hay que prestar una especial atención es el aumento considerable que ha habido en el ámbito de las autolesiones. En las autolesiones no suicidas, es decir, estas autolesiones son más frecuentes en chicas que no vienen precedidas de ideas suicidas y que se traducen en cortes en antebrazos o muñecas y en donde el objetivo fundamentalmente es regular el sufrimiento emocional que experimentan en forma de rabia, ira o soledad. Es como un grito de auxilio y curiosamente ese sufrimiento, ese daño físico que se producen no les genera sufrimiento, sino una especie de alivio. Es una estrategia de afrontamiento defectuosa para hacer frente al malestar y que puede llegar a tener incluso un carácter adictivo, porque si lo realiza con frecuencia y obtiene ese beneficio, que es la disminución del malestar, puede llegar a repetirlo con frecuencia. Esto puede estar reforzado también por el uso descontrolado de Internet y de las redes sociales o de imágenes en Instagram, donde la persona puede ver cómo otras personas se llevan a cabo conductas autolesivas sin producirse un daño especial. Bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta que el suicidio, aun siendo mucho menos frecuente en adolescentes que en personas adultas, sin embargo, es un dato que hay que tomar en consideración. Hay que distinguir lo que es la ideación suicida, que es relativamente frecuente, lo que son las tentativas de suicidio, que pueden llevar a la muerte, pero que no la producen, y lo que son realmente los suicidios consumados. Los suicidios consumados se dan 3 veces más en chicos que en chicas, en que habitualmente recurren a métodos más violentos como la precipitación, el ahorcamiento, etc. Y normalmente se dan en edades más tardías, es decir, más cerca de los 30 años, etc., que propiamente en adolescentes, sin menospreciar el que haya una parte de personas adolescentes que puedan llegar a cometer estas conductas. En las chicas son más frecuentes las tentativas de suicidio, recurriendo, por ejemplo, pues al consumo de psicofármacos o analgésicos que encuentran en el botiquín de su casa, recurren habitualmente a métodos menos violentos y se producen en edades más tempranas, o sea, más cercanas, por ejemplo, a lo que es la adolescencia, entre los 15 y 18 años, etc. Hay, por tanto, también unas diferencias de género en ambos aspectos, a las que hay que prestar especial atención en cualquier caso por la gravedad que tienen y, por tanto, que requieren una ayuda externa más allá del apoyo familiar que se pueda dar en estos casos. Por otra parte, en los suicidios consumados en las personas jóvenes influyen factores psicosociales como las tormentas emocionales, el fracaso escolar reiterado, un maltrato físico o abuso sexual, conductas de acoso o de ciberacoso, en donde ven el suicidio como una forma de escape de una situación que ya les resulta, inaceptable, y también el caso de tener una orientación sexual o una identidad sexual no asumida.
No asumida me refiero personalmente o no asumida, por ejemplo, por los padres, por las personas que están a su alrededor, etcétera. Si bien es cierto que en estos momentos hay unos niveles de tolerancia mucho mayor y de respeto a lo que son las conductas de orientación sexual minoritarias o de identidad sexual que no coinciden con las de la mayoría de la población, pero hay personas que por el círculo familiar, social, etcétera, en que se encuentran, pueden tener un nivel de sufrimiento especial. También puede haber factores psicológicos que pueden llevar al suicidio, como pueden ser la impulsividad extrema, el bajo nivel de autoestima, una dependencia emocional alta, las características obsesivas, etcétera. Y algunos factores psicopatológicos. Sin duda, el más importante es la depresión. Y dentro de la depresión a nivel cognitivo hay un componente muy importante que es la desesperanza. Es decir, cuando una persona pierde la esperanza ante el futuro, ve que haga lo que haga, no tiene ninguna salida a la situación actual, puede optar por el suicidio, en donde muchas personas lo que quieren no es tanto morir como dejar de sufrir. El abuso de alcohol y drogas puede llevar a este tipo de situación, o los brotes psicóticos. El hecho de que una persona tenga un brote psicótico y en función de sus ideas delirantes o de sus alucinaciones puede llevar a cabo un suicidio impulsivo, no planificado, etc. La anorexia, sobre todo la anorexia tardía, me refiero cuando la anorexia ya es prolongada en el tiempo y no se ve salida, el suicidio puede ser un límite, y en el trastorno límite de personalidad, lo que son más frecuentes son las intentonas suicidas, que normalmente no provocan la muerte, pero que a fuerza de repetirlas, en algunos casos, pueden llevar realmente a la muerte. Por otro lado, hay que prestar atención a la insatisfacción con la imagen corporal. De hecho, pues hay muchas personas, señalaba antes, que no se encuentran a gusto con su propia imagen porque se ven más obesas, no se ven con defectos físicos, no se encuentran tan guapas como los modelos que aparecen en Instagram o en TikTok, etcétera. Hay que tener en cuenta que entonces muchas personas se implican en cambios de imagen, pues a base de tatuajes, de una depilación compulsiva de todas las partes del cuerpo, de intervenciones quirúrgicas, en algunos casos no necesarias, como por ejemplo respecto a la nariz, las orejas, el tamaño de las mamas, los rellenos faciales tipo Botox o la liposucción. Digo, cuando no son estrictamente necesarias y realmente denotan un esfuerzo de cambiar una imagen con la que muchas veces tampoco se van a encontrar satisfechas, porque en el fondo no se trata solamente de un cambio físico, sino de un cambio psicológico y de una no aceptación de una realidad como está. Y sobre todo la comparación con esas redes sociales, donde no olvidemos que en muchos casos en Instagram, etcétera, aparecen fotos retocadas o con filtros en muchas ocasiones, con lo cual ni siquiera esos modelos que toman como referencia responden realmente a una realidad. También existe el tema de las adicciones, tanto a las sustancias químicas como lo que llamamos las adicciones comportamentales. Hay que distinguir que cuando hablamos de consumir alcohol o cuando estamos hablando de utilizar las redes sociales o utilizar Internet, lo hacemos todas las personas, pero hay que establecer como una frontera entre lo que son el uso normal de estas conductas del uso anormal y, por tanto, patológico. Lo que convierte a estas conductas en adictivas es la pérdida de control, la fuerte dependencia psicológica, es decir, que una persona está continuamente pensando en ello, la pérdida de interés por otras actividades gratificantes, es decir, que una persona se aísla para dedicarse exclusivamente al objeto de su adicción, bien sea un videojuego, bien sea estar continuamente, encerrarse en su habitación conectado con redes sociales, perdiendo horas de sueño cuando al día siguiente tiene que madrugar, etcétera. Y todo ello interfiere de forma grave en la vida cotidiana. Es decir,
ya no se trata de una afición, sino que se trata de una adicción, porque la persona, al interferir en la vida cotidiana, pierde rendimiento en los estudios, pierde los contactos presenciales con sus amigos, se aísla de la familia, no comparte momentos digo, familiares o sociales con quienes tiene a su alrededor, etc. Los riesgos graves que presentan las redes sociales tienen que ver, lo señalaba ahora, con la adicción, pero también tiene que ver con el acceso a contenidos inapropiados, porque hay personas que pueden recurrir, por ejemplo, pues al recurso a una pornografía violenta, que puede ser una forma luego de que eso genere conductas inadecuadas en el aspecto sexual real con personas con sus parejas. Puede llevar a conductas incitadoras a la violencia o a trastornos de la conducta alimentaria, cuando, por ejemplo, se están intercambiando dietas o cuando están intercambiando formas de adelgazar sin pasar hambre, etc. También existe el riesgo del abuso o la adicción al juego. O sea, en concreto, el juego online en particular, que está disponible las 24 horas del día, etcétera, puede ser muy atractivo, sobre todo para chicos, en concreto muy aficionados a ciertas apuestas deportivas, por ejemplo, al ámbito del fútbol o del tenis o de carreras de coches, etcétera. También se puede hacer un mal uso de las redes sociales cuando se llega a un ciberacoso, bien sea escolar o sexual, y ahora encima con el apoyo también de la inteligencia artificial. Quiero decir que el riesgo de estas situaciones es alto. No quiere decir, obviamente, que lo lleven a cabo todas las personas, pero que es un posible riesgo de las redes sociales. Y también algo que a mí me preocupa especialmente, que es la pérdida de la intimidad. Algo que confiere dignidad a una persona es conservar una intimidad. Si resulta que las redes sociales se convierten en un patio de vecino, donde se confunde lo público con lo privado y con lo íntimo, realmente se está desnaturalizando algo que es fundamental realmente en los seres humanos. Entonces tenemos que acostumbrarnos ya desde niños y especialmente en la adolescencia, cuando tenemos un mundo interior, a que ese mundo interior sea nuestro, o sea privativo de nosotros y en todo caso de aquellas personas con las que en un momento determinado queremos compartirlo. Pero llevarlo al patio público de una red social, teniendo en cuenta que otras personas pueden hacer un mal uso de esa información para actuar en un momento determinado, pues es sin duda un aspecto problemático. También es el momento en la adolescencia en que se entra en contacto con el alcohol. Me refiero, ¿por qué? Pues porque el ocio en jóvenes y adolescentes está vinculado a la noche, a las fiestas, en donde el consumo de alcohol, por la presión social y económica existente al respecto, pues es muy alta. Algunas personas, no todas obviamente, pero pueden llegar a tener un beber problemático. ¿Ese beber problemático en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en borracheras frecuentes, en lo que llamamos pues, los atracones de bebida, en conductas pendencieras y robos, porque la persona, en función de su desinhibición, puede llevar a cabo conductas agresivas y violentas contra personas que están a su alrededor. Eso se traduce en un mal rendimiento académico, porque al día siguiente la persona pues, puede experimentar resacas, puede experimentar dificultades de concentración, existe el riesgo de una accidentabilidad a nivel de vehículos de motor, etcétera, donde hasta el 50% de los accidentes mortales están influidos por el abuso de alcohol. Se puede llegar a mezclar con otras drogas, con lo cual el efecto potenciador de ambas pues, es mayor, y también se pueden llevar a cabo pues, relaciones sexuales inadecuadas, bien porque se recurra a relaciones sexuales sin protección o bien porque se recurra a auténticas agresiones sexuales. Es decir, que sin el consentimiento de la otra persona imponga un tipo de relación que, bajo el efecto del alcohol,
es más fácil de implicarse en ese tipo de conductas. Por otra parte, ¿cuáles son estas motivaciones que hay para iniciarse en la bebida? Pues el alcohol está muy disponible y a bajo precio, hay una cierta presión social para divertirse, parece imprescindible el tomar alguna copa o algunas copas. En otros casos, y especialmente a veces en chicas, es un rito de iniciación a la vida adulta. Parece que uno deja de ser niño para convertirse ya en adulto cuando se inicia en el consumo de alcohol. Desinhibe socialmente, con lo cual para personas tímidas o personas con dificultades de relación social puede facilitarles el contacto, y en ocasiones es también una estrategia de afrontamiento. Cuando una persona se encuentra mal, pues bebe, digamos, para olvidar, aquello del beber para olvidar, a pesar del error que supone, porque entonces la persona tiene dos problemas: los efectos de la bebida y los efectos del problema por los cuales ha bebido. Pero en definitiva, recurrir al alcohol cuando una persona se encuentra mal es relativamente habitual y es claramente negativo desde este punto de vista. Hay unos indicadores de riesgo en los jóvenes en relación con el alcoholismo en la vida adulta. Quiero decir, algunos de estos jóvenes luego van a regularizar su consumo de alcohol, pero en otros casos de alcoholismo en la vida adulta han iniciado sus malas prácticas de consumo de alcohol justamente en la adolescencia y en la juventud. ¿Qué indicadores de riesgo supone para la vida adulta? Pues indudablemente el consumir excesivo de alcohol, el consumo excesivo de alcohol con borracheras frecuentes, el mezclarlo con otras drogas, el implicarse en conductas antisociales, el tener dificultades de adaptación escolar y tener también una falta de aficiones. Quiero decir, cuando una persona se apalanca en un bar porque no tiene otros intereses, me refiero a actividades de voluntariado, actividades deportivas, de contacto con la naturaleza, de relaciones sociales de otra índole, el riesgo de que ese abuso de alcohol deje de ser una época transitoria para convertirse ya en un estilo de vida que va a caracterizar en la vida adulta, pues realmente es alto. Bueno, voy terminando después de hacer este breve recorrido respecto a los trastornos que son más habituales, tanto en hombres como en mujeres, en la adolescencia, y de haber explicado el por qué existe ese riesgo abrupto en este momento del ciclo evolutivo de la persona. Hay que prestar atención a que debemos llevar a cabo una higiene mental, especialmente ante la situación post-COVID. Quiero decir, la pandemia fue un momento terrible, fue un momento muy duro, especialmente para muchas personas que perdieron seres queridos, pero también para muchos adolescentes que rompieron con sus hábitos de vida y que no tenían, digamos, madurez suficiente para hacer frente a una situación tan prolongada de encierro, de pérdida de relaciones sociales, de pérdida de actividades deportivas, de regularización de sus hábitos alimenticios, etc. En este momento, después, digamos, del COVID, parece que lo que es importante es mantener, digamos, una higiene mental que puede prevenir de tener trastornos mentales. En concreto, el mantenerse activo y ocupado. Es decir, el aburrimiento es un mal compañero de viaje. Entonces, el que una persona se mantenga activa y ocupada con sus aficiones, con sus deportes, sus relaciones sociales, los contactos con la familia, etc. El llevar a cabo hábitos saludables, entendiendo por eso llevar una alimentación equilibrada, el deporte, dormir las horas adecuadas, cosa que las redes sociales pueden ser, digamos, como un reto contra estos hábitos. Llevar a cabo una relación social adecuada, presencial, no solamente online, porque online se tienen contactos, pero las relaciones se tienen de forma presencial. Y el contacto con la naturaleza, que es siempre un elemento de equilibrio, etcétera, para la persona. Mantener también un equilibrio entre el trabajo y el descanso, de manera que una persona no se obsesione, por ejemplo, con el tema de los estudios o del rendimiento escolar, sino tenga un equilibrio con el descanso, me refiero con el ocio y con el sueño. El ser útil a los demás,
sea, por ejemplo, llevando a cabo actividades de voluntariado o de ayuda a otras personas, contribuye a descentrarnos, digamos, de nosotros mismos y de nuestras preocupaciones y contribuye a crear un equilibrio de persona y también a aprender hábitos de vida saludables en todos los demás aspectos. Así como tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Quiero decir, el COVID nos ha enseñado que una epidemia que era impensable y que es de una intensidad como la que no hemos experimentado en toda nuestra vida, que podría volver a repetirse, esta u otras cosas. Quiero decir que la incertidumbre forma parte, digamos, de la naturaleza humana y no tenemos una bola de cristal para poder leer el futuro, las posibles consecuencias positivas o negativas que pueden venirnos. En cualquier caso, lo que es importante es disfrutar al máximo y tener el mayor equilibrio emocional para poder hacer frente ante las posibles dificultades que se nos pueden plantear en la vida, en la relación con la pareja, con la pérdida de seres queridos, con el estrés laboral, en fin, con muchos aspectos, pero las personas tenemos recursos para poder hacer frente, si estamos equilibrados, para poder hacer frente a la mayor parte de las contrariedades que ocurren en nuestra vida. Y en definitiva, y termino con ello, ¿cuáles son los retos de futuro para la salud mental de los adolescentes? Bueno, primero, cuando a un adolescente se detectan que hay problemas emocionales determinados, lo que hay que hacer es prestar un apoyo psicológico a esas personas. ¿Dónde? Pues inicialmente en el ámbito de la escuela, porque los adolescentes pasan muchas horas, los niños y los adolescentes pasan muchas horas en la escuela y ahí pueden detectar situaciones de posibles problemas de forma incipiente. Y si se cuentan con psicólogos u orientadores educativos en la escuela para detectar tempranamente esos problemas y dar apoyo también al profesorado que tiene que tratar con estos adolescentes. Esa sería como, digamos, la primera línea de actuación, porque allí ese psicólogo educativo puede detectar si se trata de un problema pasajero, de un problema incipiente y en todo caso derivar a otros circuitos terapéuticos más especializados, como pueden ser pues, los médicos de atención primaria, los centros de salud mental, etc. Conviene también potenciar las escuelas de padres para darles formación en el manejo de los problemas más habituales, en las redes sociales, consumo de alcohol, en los temas de acoso escolar. Si los padres, digamos, de un mismo centro educativo o de un municipio tienen conexión entre sí, probablemente pueden utilizar estrategias comunes para tratar de controlar ciertas conductas de los menores. Por ejemplo, a qué edad van a comenzar a utilizar el teléfono móvil, por ejemplo, a qué horas pueden realmente llegar a casa en un momento determinado, en situaciones de fiesta, etcétera, pueden contribuir e intercambiarse estrategias que ellos utilizan para resolver los problemas cotidianos que presentan sus hijos adolescentes. Es muy importante también, en un tercer nivel, incorporar psicólogos clínicos infantojuveniles a la atención primaria y a los centros de salud mental. Por desgracia, la psicología clínica infantil como especialidad no existe todavía en España y también, por desgracia, pues los psicólogos clínicos tampoco están en los centros de atención primaria en general. Pero conviene realmente que en estos primeros niveles de atención a la salud se puedan detectar cuáles son los problemas que presentan estos adolescentes y para ello hay que contar con personal preparado que les haga preguntas a estas personas porque en definitiva todas las personas pasamos por la atención sanitaria. Si además de consultar, me refiero por la gripe o por los problemas que podamos tener en un momento determinado, se nos hacen unas preguntas realmente a nivel psicológico, podríamos probablemente detectar qué posibles personas requieren una ayuda adicional. Y también hay que potenciar recursos comunitarios de toda la comunidad para hacer frente al duelo
o a situaciones de crisis. En el caso de fallecimiento del padre o de la madre de un adolescente, etcétera, existen hoy asociaciones digamos, de duelo para, por citar un ejemplo, para tratar de dar un apoyo a esos adolescentes a sabiendas de que están viviendo una situación crítica que en condiciones normales van a ser capaces de superarlo. Pero realmente, con esto lo que quiero decir es que la salud mental es algo que nos afecta a todos. Quiero decir que no es cuestión solo de los psicólogos clínicos ni es cuestión solo de los psiquiatras, sino que tenemos que llevar a cabo una actuación en red donde estén implicados, por supuesto, los propios adolescentes, pero también los padres, los educadores, por el tiempo que pasan en el ámbito de la escuela, en los centros de atención primaria, por lo frecuente que es que cualquier persona acuda a un centro de atención primaria por problemas de salud para detectar de forma temprana y en los casos precisos llevar a los aspectos, a los centros más especializados. Estos me parece que serían los retos que tenemos ante el futuro para la salud mental de los adolescentes. Y teniendo en cuenta también un aspecto que es muy importante, y es que la mayor parte de los adolescentes no son problemáticos. Bueno, tienen esa edad del pavo, como se tiene en muchas personas, pero no necesariamente presentan problemas de salud mental. Pero hoy en día hay una sensibilidad especial porque efectivamente han aumentado sus problemas de trastornos mentales. Entonces, todo lo que sea poder intervenir de forma temprana, pues conduce, creo yo, a esa higiene colectiva y a ese, digamos, y a esa actuación coordinada para mejorar la calidad de vida de nuestros adolescentes, que es lo primero que nos debe ocupar. Muchas gracias por su atención y debo decirles que estoy a disposición de todos ustedes para atender cualquier comentario o pregunta que consideren oportuno. Gracias. Bueno, ya ha finalizado la presentación. Hola, doctor Enrique, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que habrá sido de muchísima utilidad para todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier cosa que se pueda plantear. Muy bien, pues vamos a comenzar el coloquio. Voy a abrir yo este coloquio haciendo una pregunta. ¿Hay una gradualidad en los adolescentes entre la ideación suicida, las autolesiones, las tentativas de suicidio, los suicidios consumados? Bueno, es una pregunta compleja y al mismo tiempo muy relevante. Vamos a ver. En la adolescencia, lo que es muy habitual, esa secuencia no se da como tal, porque hay distintas variantes, pero vamos a ver, en la adolescencia lo que es habitual, por una parte, son las autolesiones que afectan especialmente a chicas y que no tienen una intencionalidad suicida. Lo que tratan es fundamentalmente de aliviar el malestar, aliviar el dolor que esas personas tienen, que tienen pues por una frustración emocional, porque no tienen esa imagen perfecta a la que pueden aspirar y que han visto reflejadas a lo mejor en las redes sociales, etcétera. Y paradójicamente, cuando estas personas se producen habitualmente pues cortes, lesiones, cortes en los brazos, en los muslos, que lógicamente son dolorosos, esas personas no llegan a experimentar tal dolor, porque ese dolor está atenuado por el alivio del malestar emocional que experimentan. Y eso es un riesgo para que luego vuelvan a repetir esa estrategia como forma de hacer frente al malestar emocional. Y esto no tiene por qué venir acompañado de una ideación suicida y no tiene, por tanto, tampoco que traducirse en un suicidio consumado. Pero, lógicamente, es siempre un factor de riesgo porque la persona luego evoluciona, y en algunos casos podría luego eso evolucionar a una ideación suicida o a tentativas de suicidio con intencionalidad mortal. Por tanto,
Las autolesiones no vienen acompañadas de ideación suicida y no tienen como objetivo realmente la muerte. Hay que distinguir esas autolesiones de las tentativas de suicidio. Las tentativas de suicidio responden a otra finalidad. Ahí sí que pueden venir acompañadas a veces, no acompañadas, precedidas de ideación suicida, pues por ejemplo, la vida no vale para nada, mi vida es un desastre, haga lo que haga, no voy a salir de esta situación mediocre o de esta situación de malestar en que me encuentro, etcétera. Y entonces pueden llevar a cabo, digamos, como un intento de expresar ese malestar emocional que tienen, digamos, manipulando con la idea de la muerte. Es decir, aquí sí pueden utilizar procedimientos más expeditivos, como pueden ser habitualmente, por ejemplo, la ingestión de psicofármacos o de analgésicos, pues muchas veces utilizando el propio botiquín de su casa, ¿no? En donde pues muchas veces existen ansiolíticos u otros psicofármacos y pueden tomarse todo el frasco y a lo mejor mezclarlo con alcohol. En el fondo, esas personas no intentan, digamos, morir, pero sí realmente reflejan que puede haber un deseo de poner fin a un sufrimiento muy intenso. Y puede venir, como digo, precedido de ideación suicida. Esto es mucho más grave y es otro plano diferente de las autolesiones y, de hecho, cuando se produce cuando se trata de predecir si va a haber un suicidio consumado, una tentativa de suicidio previa es un factor de riesgo predictor, sobre todo si ha tenido lugar en los últimos meses, especialmente en el último año. Porque entonces, en una segunda ocasión, en una segunda o en una tercera ocasión, esta persona sí puede provocarse la muerte utilizando sistemas de suicidio más expeditivos, como puede ser, digamos, el tirarse por la ventana, el arrojarse al metro, etcétera. Procedimientos que son mucho más, por así decirlo, infalibles en muchos casos, ¿no? Ese sería realmente, por tanto, eso es el suicidio consumado precedido de la tentativa de suicidio. Bueno, pueden darse también en algunos adolescentes suicidios consumados que pueden no venir acompañados de una ideación suicida. No es lo normal, pero a veces, en función de una característica de los adolescentes, como es la impulsividad, cuando esa persona ha experimentado una frustración determinada en una persona vulnerable, pues una ruptura de pareja no deseada, lo que ha sentido una situación de un ciberacoso intenso, el sentirse acomplejado físicamente, a lo mejor en un momento determinado, de forma impulsiva, decide poner fin a su vida, sin que eso haya venido acompañado de una ideación suicida, sino de una forma impulsiva, como ocurre en personas adultas, por ejemplo, en los psicóticos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ha contestado perfectamente. Y luego, por otra parte, existen personas que tienen ideación suicida, que es muy habitual en los adolescentes, y que no llegan a consumarla. Sobre todo si lo que es importante es que esa ideación suicida se verbalice. Porque si esa ideación suicida se verbaliza ante los familiares, por ejemplo, ante los amigos, hermanos, etcétera, entonces se puede buscar ayuda para evitar que esa ideación se convierta realmente en una conducta. Claro. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cómo se puede saber si un adolescente que se sobreexpone a las pantallas es ya adicto a las pantallas? ¿Dónde está ese límite? ¿En qué momento podemos decir? Bueno, es difícil precisarlo, pero no nos debe preocupar tampoco del todo es marcar el límite, o sea, poner una etiqueta diagnóstica a lo que está ocurriendo. Lo importante que es, lo importante me refiero a nivel clínico o a nivel preocupante, es cuando esa sobreexposición a la pantalla interfiere en la vida cotidiana. Por ejemplo, esa persona abandona realmente los estudios, se encierra en su habitación,
deja de comer, acude mucho tiempo a estar siempre delante de la pantalla, ahí realmente deja de estar con sus amigos porque prefiere todo tipo de contacto online que de contacto realmente presencial. Ahí indica que hay algo que está fallando. Si además también esa persona tiene una pérdida de control, por ejemplo, la persona quiere limitar el uso de la pantalla a 2 horas, por ejemplo, a 1 hora, y resulta que le dan las 3 de la mañana y sigue chateando o sigue, digamos, navegando realmente por la red. Eso denota que hay una pérdida de control y, llamémosle adicción o no adicción, lo que estamos hablando es de que esa persona necesita ayuda, de que está desbordada por esta situación. Hoy se llama eso habitualmente adicción, pero a mí no me preocupa tanto el poner la etiqueta a esa diagnóstica, sino fundamentalmente ver que ese adolescente ha perdido realmente sus puntos de referencia realmente habituales y eso le está perjudicando en su desarrollo o en problemas físicos como la obesidad, etcétera, o incluso si viene acompañado de otros problemas comórbidos como por ejemplo la depresión, problemas de ansiedad, etcétera. Ahí podemos hablar en sentido estricto, sino de adicción. Claro, muy porque bien. no puede dejarlo por sí solo. No puede dejar, eso es. Interfiere en su vida cotidiana, está Sí, claro. interfiere Pues, gravemente en su vida cotidiana. gravemente. Pues vamos a comenzar con, ya hay bastantes preguntas en el chat, bueno, aparte de que le dicen muchísimas gracias, enriquecedora ponencia, bueno, un placer escucharlo, muchas gracias. Vamos a comenzar con el chat y a ver qué podemos trasladar. Bueno, me preguntan, ¿hay alguna pregunta referida a esto? ¿Qué le recomendaría a los adolescentes afectados por la DANA? Comentan por aquí. Bueno, habría que ver, bueno, en primer lugar, yo aprovecho esta ocasión para expresar mi solidaridad con todas las víctimas de la DANA que han perdido a seres queridos o han perdido todas sus pertenencias y quiero desearles que confíen, que mantengan la esperanza y que confíen en la solidaridad del resto de los ciudadanos, como ya ha empezado a manifestarse en muchas personas. Bueno, cuando una persona si se encuentra realmente afectada por la DANA, claro, hay que ver en qué sentido se siente afectado. Me refiero, no es lo mismo si ha perdido a un ser querido, si ha perdido todas, digamos, sus pertenencias, si ha perdido a sus amigos, etcétera. Si la persona se encuentra desbordada por esa situación y además no puede encontrar un apoyo, el apoyo normal en su familia o en sus amigos, etcétera, necesita una ayuda psicológica, por lo menos una valoración, una intervención en crisis, que estoy seguro de que los distintos equipos psicológicos que están funcionando, por ejemplo, los de la UME, los equipos de psicólogos que seguro que el propio Colegio de la Psicología de la Comunidad Valenciana pondrá en marcha, habrá que hacer una primera valoración para ver el nivel de malestar que estas personas tienen. Sobre todo hay que prestar atención, por una parte, a la intensidad del daño experimentado, la intensidad objetiva, y luego, por otra parte, a la vulnerabilidad de esa persona. Es decir, si esta persona ha tenido previamente algún tipo de problema emocional o problemas psicológicos de algún tipo, o tiene una situación de descohesión familiar, etcétera, tiene mucho más riesgo de poder presentar una patología relacionada, por ejemplo, con la depresión, con la ansiedad, con el trastorno de estrés postraumático, etcétera, y por tanto requiere una ayuda. Pero en ese aspecto, lo que es importante es que se haga una valoración inicial para determinar si es un mecanismo meramente adaptativo, con todo lo terrible que es, o se trata de un problema que le puede realmente afectar a esa persona y, por tanto, hay que tratarlo. Muchas gracias, doctor. Más preguntas. Bueno, preguntan también,
me dicen si podría recomendar alguna guía para padres en esta etapa. Bueno, pues no tengo ninguna en concreto en este momento que le pueda realmente recurrir, pero todas las comunidades, digamos, las distintas comunidades autónomas, y lo pueden ver a través de Internet, pues tienen guías de ayudas para padres o escuelas para padres que tienen hijos adolescentes, etcétera. Entonces, muchas de ellas, algunas de las que he revisado, ahora no tengo en mente una en concreto, pues pueden ser realmente de gran ayuda, ¿no? Algunos textos que ha escrito Javier Urra sobre el tema de la adolescencia, por ejemplo, pueden ser también realmente de ayuda. Un texto del profesor Toro sobre adolescencia que escribió hace 3 o 4 años está muy bien planteado también. Me parece que hay mucha información de ayuda y sobre todo de información práctica. Y me parece que todo lo que está orientado a escuelas de padres, por ejemplo, pues para ayudar realmente a adolescentes en este momento, han elaborado guías que son de gran utilidad en las distintas comunidades autónomas. Gracias. Otra. ¿Hasta qué punto la visión frecuente del adolescente sobre contenidos de violencia sexual puede generar trauma? Bueno, vamos a ver. Normalmente el visionado de la pornografía es un fenómeno hoy muy habitual y se están intentando establecer precisamente límites a ese tipo de situación, porque muchas veces se da el caso de que una persona, bueno, busca la pornografía y otras veces la recibe incluso sin buscarla, porque se le ofrecen a través de distintos enlaces en Internet. Bueno, cuando uno busca la pornografía, la pornografía actual se caracteriza en gran parte por responder a un carácter muy violento, por responder a un carácter muy machista, donde habitualmente pues, la mujer es víctima de distintos tipos de vejaciones. Si nos encontramos que hay un adolescente que se encuentra ante ese tipo de situación, un adolescente que todavía pues, no haya tenido apenas experiencias sexuales y no haya recibido una educación sexual adecuada por parte de sus padres o por parte del colegio, entonces el riesgo es de que ese tema, lo que está viendo, lo vea como modelo y por tanto trate de reproducir en sus fantasías y en sus conductas hacia las mujeres realmente ese tipo de conductas que está viendo en la pornografía. Eso es lo realmente peligroso desde el punto de vista de la violencia. ¿Puede producir eso realmente un nivel de trauma? Más bien, yo me inclino a pensar que lo que facilita es más bien ese tipo de conductas violentas o de conductas obsesivas en el aspecto sexual, porque generan realmente un nivel de excitación muy alto. Más bien que calificarlo como trauma, lo calificaría como una experiencia adversa que puede interferir realmente en conductas interpersonales en relación con las mujeres o en relación, en el caso de relaciones homosexuales, con otras personas, ¿no? Más preguntas. Voy a intentar, no sé si os vamos a poder contestar a todas, pero continúo con alguna más. Si un paciente acude a una consulta y expresa que tiene idea de tentar contra su vida, ¿cómo debemos actuar? ¿Se debe avisar a alguien? ¿Qué recomienda? Bueno, lo primero hay que escucharle y ver si esa idea que se trate de concretar realmente lo más posible. No es lo mismo que una persona diga, digamos, que esta vida es una mierda, que esto no vale para nada, a ir pensando en que lo mejor es que yo acabe con mi vida porque esto ya no tiene ningún sentido, yo soy un estorbo para los demás, haga lo que haga, no voy a salir de este pozo. Claro, este segundo aspecto es mucho más preocupante en cuanto a una decisión suicida. ¿Qué es lo que hay que recurrir? A esas personas hay que prestarles, digamos, un apoyo inmediato. Entonces, para eso existen los teléfonos pues de los distintos teléfonos que ha puesto, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad a disposición, donde hay unos teléfonos de ayuda de 24 horas, donde se le va a indicar a esa persona
le van a hacer una valoración inicial para saber en qué condiciones se encuentra. Pero, en cualquier caso, si aparece esa ideación suicida y puesto que eso puede ser un riesgo de luego cometer una tentativa de un suicidio consumado, lo que hay que es escucharle y si los padres, lógicamente, no están capacitados para valorar el grado de gravedad que tiene esa situación, utilizar un recurso psicológico inmediato. Por ejemplo, puede ser desde el médico de familia como primer contacto o este teléfono que estoy señalando, quiero recordar es que no recuerdo en este momento, el 062 o el 112, el teléfono del suicidio, vamos, el teléfono de ayuda al suicidio que le prestan ayuda a las 24 horas. Muy bien. Me preguntan por autolesiones, por ejemplo, deseaba preguntar sobre el papel de las pequeñas autolesiones, por ejemplo, estirarse de las pielecitas de las uñas hasta hacerse sangre. Bueno, hay que distinguir en ese aspecto lo que son tics, digamos, como el morderse las uñas o de lo que es propiamente una autolesión. Si esa persona empieza ya realmente a autolesionarse en por su nivel de intensidad o su nivel de frecuencia, lo podemos calificar realmente como una autolesión. Claro, tiene el riesgo de que pueda ir a otro tipo de autolesiones más serias, como puede ser el cortarse con una cuchilla, el arañarse hasta hacerse sangre, etcétera, donde ya lo podemos calificar como una autolesión. Y en la medida en que la autolesión refleja, más allá del riesgo de suicidio, lo que refleja es la existencia de un malestar emocional, a esa persona hay que prestarle ayuda. Me refiero, hay que prestarle por una atención, escuchar las inquietudes que tiene y, en los casos precisos, buscar una ayuda psicológica. Buscar una ayuda psicológica a través de los distintos circuitos que puede existir. Inicialmente, pues hablar si existe un psicólogo en el colegio, por ejemplo, si hay un orientador o un psicólogo educativo en el colegio a donde esa persona acude, o a través del médico de atención primaria para que puedan hacer una valoración y le puedan derivar realmente a un centro de salud mental, bueno, o a psicólogos privados, obviamente, pero, en fin, con las implicaciones económicas que eso conlleva, ¿no? Pero el buscar ayuda para evitar que eso, primero distinguir lo que es un tic de lo que es una autolesión, pero si ya hay autolesiones, conviene realmente tratarlas y buscar ayuda para hacer frente a ello. Porque si se adoptan en un buen momento, pueden tener una buena solución. Y es importante controlar, cuando se da esta situación, las redes sociales, porque a veces existe un fenómeno de contagio. Me refiero que hay personas que se transmiten mensajes en las redes sociales de cómo producirse autolesiones sin sentir dolor, etcétera. Entonces, si se está haciendo un uso inadecuado de las redes sociales en este aspecto, pues conviene controlarlo. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Cómo es posible que dos personas criadas de manera similar y expuestas a los mismos valores y experiencias en su infancia desarrollen personalidades tan diferentes en la adolescencia, llegando a tomar caminos de vida opuestos e incluso en algunos casos uno de ellos enfrentando problemas emocionales y psicológicos profundos? Bueno, la pregunta está muy bien planteada. Bueno, Sí. vamos a ver. Las personas somos fruto de un temperamento y, digamos, y de un carácter. La personalidad de una persona, es decir, el temperamento tiene un carácter más biológico, entonces hay unos fenómenos, digamos, de nuestro genoma que están influyendo en ciertos rasgos de nuestra conducta y que, por tanto, desde esa perspectiva, pues tienen un carácter, digamos, hereditario. Pero, por otra parte, está influyendo realmente el ambiente. Claro, si nosotros controlamos el ambiente en el sentido de que dos personas tengan el mismo tipo de educación, el mismo tipo de estimulación, se referirá, supongo, a dos hermanos que están recibiendo el mismo tipo de educación y salen y desarrollan realmente unos comportamientos ya no distintos, sino incluso opuestos, puede tener que ver con ese factor hereditario. Pero también tiene que ver, y esto es importante ya a partir de la adolescencia, de que el peso de la familia y de la educación
es determinante especialmente en los primeros años de la vida, cuando, digamos, el círculo de influencias del menor está en función de la familia, pero a partir de la adolescencia empiezan a operar otros factores, como son, por ejemplo, pues la red de amigos sociales que esa persona empieza a tener, esa persona empieza a despegar, digamos, de la familia e influyen realmente las personas que están a su alrededor. Y ahí pueden ocurrir muchos aspectos, desde el consumo de alcohol y drogas, o en sentido positivo, el llevar una vida deportiva, una vida en contacto con la naturaleza, una vida de tipo altruista, participando en ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, quiero con esto decir que a partir de la adolescencia ya la familia no es el único elemento determinante, sino que tiene un peso muy importante, como digo, las redes sociales, las presenciales y ahora también, por supuesto, las digitales. Y luego influye el distinto aspecto del genoma, o sea, de las influencias epigenéticas que las personas tenemos y que nos hacen comportarnos hasta cierto punto de forma distinta, aun habiendo recibido la misma educación. Muchas gracias. Voy a atender una última pregunta. Ya no tenemos tiempo para mucho más y finalizamos el coloquio. Me dicen, vale, mi consulta es si nos puede indicar los distintos objetivos que pueden tener las autolesiones en los adolescentes y si puede recomendar algún documento que podamos consultar respecto a este tema. Bueno, vamos a ver. Los objetivos que tienen las autolesiones, como antes he comentado, se dan fundamentalmente en chicas, especialmente en el ámbito de la adolescencia, y el objetivo fundamentalmente es el aliviar el malestar emocional. Es decir, cuando la persona se encuentra con un malestar emocional que le desborda, que no sabe realmente cómo manejarlo, puede recurrir a autolesionarse como una estrategia de afrontamiento, por supuesto, inadecuada. Inadecuada porque la persona puede no sentir, como he dicho antes, el dolor y además puede sentir un alivio realmente de ese malestar, con lo cual esa conducta queda reforzada negativamente y la probabilidad de que lo repita en adelante pues realmente es alta. A veces esto está vinculado a ciertas alteraciones de personalidad que empiezan a darse a partir de la adolescencia. Todavía en la adolescencia hablar de trastornos de personalidad puede resultar prematuro, pero el trastorno límite de personalidad que se da especialmente en chicas, que se caracteriza por esa impulsividad, por esa inestabilidad emocional y por ese poner en práctica lo que de inmediato se les ocurre, puede llevar realmente al ámbito de las autolesiones. Bueno, hay varios textos y varios trabajos que se ocupan de las autolesiones que pueden consultar en Internet, pero mi último libro sobre el suicidio, un problema clínico, que está publicado el año pasado en Pirámide, hay un capítulo expresamente dedicado al tema de las autolesiones y el manejo que se puede tener de ese tipo de situación. Pues muchísimas gracias yo creo que han sido muy clarificadoras todas las respuestas a estas preguntas además muy interesantes también. Y bueno, pues por mi parte creo que ya hemos finalizado este coloquio, esta webinar y ha sido la verdad que un placer. Por lo que comentaban, bueno, no sé si usted puede leer los comentarios, pero la gente le da las gracias, que ha sido muy interesante, muchas gracias por la conferencia. Bueno, le están agradeciendo esta conferencia, muchas gracias. Creo que les ha encantado, así que fenomenal, muchísimas gracias de verdad y esperamos tenerle por aquí de nuevo para cualquier otro coloquio, webinar o, bueno, será un placer tenerle de nuevo. Bueno, le agradezco a usted por sus palabras, agradezco a todos los oyentes por a todos las personas que siguen esta webinar por el interés realmente que han mostrado y en todo caso lamento el no poder haber respondido a muchas de las cuestiones que se van planteando porque hemos hecho
Josefina ha hecho una selección de aquellos aspectos que le han parecido de mayor interés. Sí. Muchas gracias a todos. Te digo muchas gracias a todas las personas por su presencia y creo que tenemos que dar un mensaje optimista de que realmente, y estamos antes comentando que precisamente ahora que se está viviendo este terrible efecto de la DANA en la Comunidad Valenciana, que estamos viendo a muchos adolescentes y jóvenes cómo están adoptando realmente muchos comportamientos positivos, algunos excepcionales, de solidaridad, de prestar atención a las personas que tienen más ayuda, etcétera. Y eso tiene un efecto, iba a decir, terapéutico, un efecto preventivo y un efecto de poder creer, digamos, en las virtualidades que tiene la condición humana. Así es, así es. Muchísimas gracias, don Encantado de Enrique. saludarles. Gracias. Muchas Encantado. gracias a todos y a todas por asistir. Hasta luego. Adiós. Adiós.